Hola a todos, estoy muy contenta de estar con el doctor Pepe Flores, José Flores. Él es un neurólogo impresionante con un currículum avasallador. Él es secretario adjunto de la Academia Nacional de Medicina. Es profesor titular de la UNAM del posgrado de alta especialidad de esclerosis múltiple y neuroinmunología. Y también es profesor titular en la UNAM del posgrado de alta especialidad en neurología. Es consejero del Consejo Mexicano de Neurología, no me equivoqué, consejero del Consejo Mexicano de Neurología y socio A de MEXTRINS, que es un organismo del estudio de la investigación de la esclerosis múltiple. También forma parte de LACTRIMS, que es el órgano latinoamericano que se encarga de estudiar e investigar sobre esclerosis múltiple, y es miembro del Sistema Nacional de Investigación en México, nivel 2, y es investigador en ciencias médicas, categoría C. Estas categorías que digo quiere decir que el doctor de verdad es muy bueno, y hoy vamos a hablar con él de esclerosis múltiple. Y yo les pido a todos los que nos estén escuchando que tengan pacientes, que sean pacientes o que tengan a alguien que hayan oído que tenga estos síntomas de los que el doctor va a hablar, que pongan mucha atención, porque es una gran oportunidad para que reciban un tratamiento a tiempo y tengan una mucho mejor calidad de vida, porque todos necesitamos tener una vida digna. Doctor, bienvenido, y por favor platícanos, ¿en qué tenemos que poner atención? ¿Cuáles son estos síntomas de la esclerosis múltiple? ¿Cuándo es donde tenemos que estar alertas de que si presentamos estos síntomas tenemos que correr al doctor? Muchas gracias, Esther. Muchas gracias por permitirme comentar un poco acerca de esta enfermedad. Definitivamente nos enfrentamos actualmente a un incremento en el número de casos que estamos viendo y recibiendo para el diagnóstico y la atención oportuna de estos pacientes. Entonces toma gran relevancia el hecho de identificar todos aquellos síntomas que pueden ser puede hacer necesario que yo busque la atención de un médico y pueda emitirme un diagnóstico o dejarme tranquilo y pensar que no tengo eso, que puede ser otra cosa. Entonces, ha sido conocido durante mucho tiempo, y no somos la excepción en México, que uno de los principales síntomas o manifestaciones que deben hacer sospechar al médico y al paciente buscar la atención oportuna es la neuritis óptica. La neuritis óptica se refiere a la disminución de la agudeza visual de uno o ambos ojos, que se da en cuestión de horas o días. Se acompaña de dolor cuando muevo el ojo y baja visión. Empiezo a ver un poco más oscuro, empiezo a tener dolor cuando muevo el ojo, empiezo a ver con mayor dificultad, como si el foco estuviera en 60 watts, en 40 watts, en 30 watts, y se acompaña en ocasiones de dolor de cabeza. Esto es uno de los síntomas más importantes para hacer pensar que puedo estar teniendo un episodio de neuritis óptica como un primer episodio de una enfermedad de este tipo. Ahora, esto no es solito, yo puedo tenerlo y tengo una edad de 70, 80 años, las causas son diferentes a que si se trata de una persona joven, y esto me permite enlazar el hecho de que estas enfermedades o esta enfermedad es mucho más frecuente en sujetos que tienen entre 20 y 40 años de edad. Entonces, el contexto de este episodio clínico que narré hace unos minutos, acompañado de ser una mujer, un hombre joven, en este rango de edad previamente sano, pues prende los foquitos de alarma para yo poder ir a buscar atención médica. Este es uno de los principales datos clínicos. El otro dato clínico también muy importante es la visión doble. Yo puedo ir manejando y cuando veo al espejo para tratar de rebasar, veo doble, como que se cruzan las imágenes, o incluso viendo al frente, al momento de leer un libro, de leer un anuncio, veo como que las letras se brincan.
siento un poco de mareo y tengo incluso que cerrar un ojo para poder enfocar. Estos datos de visión doble igual acompañados de este rango de edad, hombre, mujer, joven, previamente sano, que se va instalando en el transcurso de días, incluso puede durar semanas, también es otro de los datos clínicos muy importantes para que yo como paciente, como sujeto joven, busque la atención médica. El tercer dato más importante, con esto quiero dejar al menos 3 datos clínicos muy importantes, es la inestabilidad para la marcha. Yo puedo estar caminando y de repente empezar a notar que me voy de lado, que empiezo a caminar como en zigzag, que empiezo a temblar un poco cuando tomo un lapicero, cuando tomo mi taza de café. Tengo un poco de incoordinación, no mido bien la distancia para meter la llave al auto, para tratar de tomar la manija de la puerta y abrirla. Estos datos de incoordinación e inestabilidad para la marcha, igual en el contexto de un hombre, mujer, joven, en el rango de edad entre 20 y 40, previamente sano, que se instala en el transcurso de varios días, de varias horas, pues son los datos que me deben hacer buscar la atención médica. Voy a enumerar solamente otros de los que se refieren también y son muy frecuentes que veamos, pero esos generalmente hacen que busquemos la atención muy rápida. Estos primeros 3 que te mencioné, por su naturaleza y por no interferir tanto en mi actividad de vida diaria, hacen que yo retrase un poco la búsqueda de la atención. Por eso resalté que estos quizás sean los que yo como paciente tendría que poner un poco más de atención. Los otros, hablo de la falta de fuerza de la mitad del cuerpo que me limita la actividad, pues inmediatamente busco la atención. El lenguaje arrastrado, como que empiezo a hablar como si estuviera muy tomado, pues también es algo que hace que busque atención médica inmediatamente. La alteración en la sensibilidad en la mitad de la cara o en la mitad del cuerpo, o no controlo mis esfínteres, también son datos que hacen que busque la atención médica muy rápido. O sea, son como que uno como paciente dimensiona diferente los síntomas. Por eso quise tocar primero estos 3 y darme un poco de tiempo, puesto que son los que considero que hacen que retrase más la búsqueda de la atención en los pacientes. Creo que más o menos ese es el panorama, Esther. Si yo veo que tengo alguno de estos síntomas, que definitivamente son síntomas muy notorios, ¿qué hago? O sea, ¿con qué doctor voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué hago? ¿Le hablo a mi médico general? ¿Qué puedo hacer, doctor? Sí, es muy interesante esta parte porque cuando hablé del primer síntoma, que era oftalmológico, tenemos muy bien identificado que tengo que acudir al oftalmólogo. En el caso de los otros 2 síntomas, generalmente acudimos a un médico general. Es nuestro primer acercamiento. Y ahí yo creo que, salvo mejor opinión, lo más importante es la educación médica continua con los especialistas que ven este tipo de padecimientos, para estar alertas, no solo el paciente levantando la mano y diciendo lo que está padeciendo, sino también el médico pensar que se puede tratar de un primer evento de una enfermedad como esclerosis múltiple. La búsqueda de la atención, definitivamente en el caso inicial, que es muy importante y es de los datos más importantes y relevantes en el mundo, no solo en México, en el mundo, para pensar en esclerosis múltiple, la neuritis óptica, generalmente se acerca el paciente, y debería de hacerlo, a un oftalmólogo. Si puede hacerlo a un neurooftalmólogo, perfecto, pero si lo puede hacer a un oftalmólogo, excelente. Y en los otros casos que mencioné, definitivamente la búsqueda tendría que ser con un neurólogo. Pero bueno, si pensamos que la cantidad de neurólogos que hay en México no es suficiente para nuestra población en general, y yo vivo en una provincia donde quizá haya 1 o 2 neurólogos en la ciudad, pues el médico internista es mi primer acercamiento para tratar de discriminar que no se trate de otra cosa que se está confundiendo o que me está poniendo en alerta pensando que pueda ser esclerosis múltiple.
Entonces, fíjate que aquí es bien interesante porque sí creo que tiene mucho que ver el sitio donde estés viviendo y donde te estés desenvolviendo, pero yo pondría así a grandes rasgos y en general, en el caso de la visión doble y de la pérdida de la huesa visual, pues inmediatamente con oftalmo, creo que ahí no hay mucho para dónde hacerse, y en el resto de los escenarios, definitivamente, si se puede un neurólogo estaría excelente, y si no, con un médico internista sería un buen acercamiento. Doctor, y a grandes rasgos, han habido avances, ¿verdad?, en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Han habido avances y a lo mejor ya puedes vivir normal, ¿no? Hay cosas que si te diagnostican rápido puedes tener una mejor expectativa. De ahí la urgencia de que vayamos rápido con el médico, ¿no? Y recibir tratamiento. Sí, esto es importantísimo. Yo esto lo resaltaría. Hace 20 años, 25 años, se decía que si yo tenía esta enfermedad, mi pronóstico era silla de ruedas o catastrófico. Creo que a la fecha, y me atrevería a decirlo vehementemente, el diagnóstico de esclerosis múltiple en forma oportuna y con uno de los tratamientos que actualmente están disponibles, permite cambiar esa percepción radicalmente. Ya no es igual a silla de ruedas, al contrario, es igual a, sí, un seguimiento, un control, pero va a poder hacer su vida normal, va a poder embarazarse, va a poder ir a la escuela, terminar su carrera técnica, escalar posiciones en su compañía. O sea, al final de cuentas, el acompañamiento que da uno como médico a esos pacientes es como el pediatra en la etapa temprana del chico. Pues lo voy controlando, peso y talla, le falta nutrición, etcétera, todo el rollo. Igual nosotros, en este acompañamiento, nosotros vamos, obviamente, viendo que el paciente recibe el tratamiento en forma oportuna, nos volvemos su cómplice para conseguir el medicamento correspondiente para él en ese momento. Si trabajo en una institución pública, voy y me peleo con la autoridad que otorga los medicamentos. Si es en una institución privada, lleno los formatos. Vaya, en México creo que, y me atrevería a decir en Latinoamérica, ¿eh? La empatía que se logra con el paciente y la cercanía de la relación médico-paciente es fundamental para lograr tener el acceso a estas terapias. Pero sí, coincido, se debe de cambiar radicalmente esa percepción de una enfermedad que me va a llevar a discapacidad total. No, al contrario, la percepción es totalmente diferente, ¿no? Doctor, tengo una última pregunta. Si yo soy paciente y estoy en una institución o en un hospital y siento como que no me están tratando con el medicamento moderno o con lo que debe ser, ¿qué hago? O sea, ¿cómo hago que me hagan caso? Porque aquí es tiempo, ¿no? O sea, si yo recibo un buen tratamiento, me va bien, pero si no, ¿qué puedo hacer yo como paciente? O sea, ¿qué hago? Porque no sé, no sabría qué hacer. ¿Qué hago, doctor? Sí, esto es bien interesante. Yo creo, es una percepción muy personal, que el paciente, una vez que tiene este diagnóstico, se vuelve una figura fundamental y central como paciente. O sea, se vuelve un paciente muy importante, ¿no? No porque las otras enfermedades no lo sean, pero en este caso en particular, y hablando solamente de esta enfermedad, debería de ser el centro de la atención. Y dependiendo de la entidad de salud a la que está acudiendo, debe de acercarse, por supuesto, a su neurólogo tratante y explicarle sus necesidades. La elección de los tratamientos actualmente implica que el paciente sea escuchado también. También cuáles son sus preferencias, sus fobias, su plan de vida, qué va a hacer en el futuro, en qué trabaja, ¿no? También para que yo entienda, como médico tratante, qué opciones de tratamiento voy a poder manejar con ese paciente y cuáles son los riesgos a los que lo voy a someter por tener esos tratamientos. Entonces, creo que se puede acercar directamente. Lo primero que yo diría es fortalecer la relación médico-paciente. O sea, también como paciente yo debo de buscar un médico con el que me sienta cercano, con el que sienta empatía.
yo también creo, y eso es una opinión muy personal, que el proceso de toma de decisiones de los médicos de hace muchos años, en los que yo tenía que decir qué se hacía y no aceptaba ninguna retroalimentación del paciente, han ido cambiando. Entonces, creo que eso es lo primero, hacerse escuchar, ¿verdad? Yo concluiría con esas dos palabras. ¿Qué debo hacer como paciente? Hacerme escuchar, ¿no? Estas son mis necesidades, estos son mis miedos, estos son mis perspectivas, son mis objetivos a futuro. Buscar un médico que lo escuche, ¿no? Si logramos eso, creo que el médico puede ser un muy buen cómplice para poder, y compañero y o compañera para todo el proceso de la enfermedad. El segundo punto es cuando definitivamente no hay esos oídos, esa recepción por parte de la entidad de salud, pues hay muchas asociaciones que pueden permitir y que agrupan a los pacientes, no solamente para hacerlos escuchar, entre más somos, pues más fuerza tenemos, ¿no? Más nos hacemos escuchar, sino también asociaciones que permiten formar una red de apoyo que los mantenga unidos, fuertes y cercanos a los medicamentos y a los médicos. Casi todas las asociaciones de esclerosis múltiple en México tienen un consejo asesor médico, en Zacatecas, en Guadalajara, en la Ciudad de México, y esto permite que ese consejo asesor médico pues, pueda a lo mejor ser una voz un poquito más fuerte para decirle al doctor de tal entidad de salud que reciba a los pacientes en otros horarios, etcétera. Vaya, creo que eso se puede hacer y eso es parte de lo que hacen las asociaciones de esta enfermedad en México. Doctor, yo sé que tú, junto con mi amiga Antonieta, tienen una fundación que está empezando. A mí me gustaría que me permitieras platicar que esta fundación puede ayudar. Vamos a poner el teléfono de a dónde se pueden comunicar los pacientes, si estás de acuerdo. Y si nos quieres comentar algo sobre Caminemos, ese es el nombre, ¿no? Caminemos. Platícanos algo, doctor. Sí, muchas gracias. Es una iniciativa muy importante que tiene algunos diferenciadores de Antonieta. Tenemos la posibilidad de tener un sistema de atención modular en el cual el paciente puede beneficiarse del módulo de atención médica, del módulo de donde se le dará el medicamento en su momento, el módulo de acompañamiento social, donde viene todo el acompañamiento que requiere el paciente en ese proceso previo a llegar con el médico y que le dé la noticia y todo esto. Hay todo un proceso alrededor previo. En este mismo módulo social hay una parte de asesoría legal, hay una parte de inserción laboral de acuerdo a las competencias que está teniendo o desarrollando o ya desarrolló el paciente. Hay un módulo de becas para completar algunos estudios que esté realizando el paciente, y hay otros módulos de investigación y otro módulo de formación de recursos humanos. Entonces el paciente puede tener acceso. Yo creo que esa es la gran diferencia de la fundación. Tiene ese dinamismo de que yo puedo tener acceso al módulo que mejor necesite o más necesite en este momento, y puede necesitar los 4 módulos sin problema. Entonces creo que la iniciativa de Antonieta ha sido muy buena. Por supuesto que la estamos apoyando y somos parte de, o sea, me considero, decía un alumno mío en algún momento, el que quiera ver esclerosis múltiple tiene que ser activista. Y sí, ni modo, si nos tocó hacer esa parte, la intención es hacerla. Entonces, sí, yo creo que con todo gusto podemos pedirle a Antonieta que nos facilite todas las redes de contacto, las vías de contacto, y serán bienvenidos, por supuesto. Hay que centrar, creo que también otra diferencia es que la fundación trata de darle ese rol VIP al paciente, o sea, a centrar todo en el paciente, que gire alrededor del paciente, no que el paciente llegue y se inserte en mi proceso de atención porque yo primero lo mando a un primer nivel, a un segundo nivel, a un tercer, no. En ese momento el paciente es el que se vuelve el centro de nuestra atención. Creo que eso es la parte que más hace diferencia en la fundación. Okay.
Maravilloso, doctor, le agradezco muchísimo y ponemos los datos de la fundación en este momento para quien quiera tomar nota. Muchísimas gracias.